Un saludo muy especial para todos los hombres de valor y también para nuestros seguidores del canal de YouTube. Les habla Alfonso Lasprilla y hoy tengo el gusto de anunciarles la presentación del capítulo 5 del Evangelio de Juan por parte del doctor Manuel Zárate. Y digo doctor Manuel Zárate porque él es PhD, es un doctorado en liderazgo organizacional, pero lo que más me llama la atención de su doctorado en liderazgo organizacional es su disertación de tesis. Probablemente después de este capítulo 5 lo tendremos para que nos hable de esa disertación de tesis que es nada más y nada menos que el seguimiento, el pensamiento y el liderazgo de Jesús. Eso me llamó bastante la atención. Eso lo tendremos que ver en un futuro. Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar, entre otros, tres temas: el paralético de Bethesda, la autoridad del Hijo, los testigos de Cristo. El título que Manuel ha elegido para esta presentación se llama Sinceramente Equivocados. Y más adelante Manuel les explicará la razón de este titular. Hoy las reglas del juego cambian con relación a las anteriores. Entonces, pueden hacer las preguntas durante la presentación, solamente que levantan la mano. Yo los veo, yo tengo el control sobre la pantalla, tanto física o virtualmente. Y cierran sus micrófonos, por favor. No se les olvide cerrar sus micrófonos, lo mismo que por favor no se les olvide cuando vayan a intervenir abrir su micrófono para que le escuchemos su pregunta, su aclaración, su inquietud, su pregunta, su aporte, en fin, lo que vayan a hacer. Levanten, pueden hacerlo en la mitad de la presentación, me avisan, yo le aviso a Manuel Zárate y les doy el cambio. Así que le vamos a pedir al pastor Sergio desde Argentina que nos dirija en oración para que sea el Espíritu Santo que nos lidere esta fabulosa presentación del doctor Manuel Zárate. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por estar reunidos una vez más, un martes más, Señor, para aprender de tu bendita y maravillosa palabra. Queremos, Señor, y tenemos hambre y sed de aprender. Queremos, Señor, que tú nos enseñes. Y queremos en esta hora, Señor, bendecir a cada persona que está mirando a través del canal de YouTube, a cada integrante de los hombres de valor, a cada familia representada. Y en especial, Señor, bendecir la vida del pastor Manuel. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque engalana, Señor, esta noche preciosa en donde vamos a aprender de lo que tu palabra quiere, Señor, transmitirnos. Señor, dale sabiduría. Tu palabra dice que al que quiera sabiduría que te la pidamos y tú nos la darías y no escasamente, sino en abundancia. Y sabemos que al pastor Manuel tú le has dado mucha sabiduría, así que gracias por esta oportunidad. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo una edificación maravillosa en esta noche para este grupo precioso y para todos aquellos que nos siguen por YouTube. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Manuel. Bueno, buenas noches a todos. Sé que estamos en diferentes ciudades. Yo sé que el día de pronto para algunos estuvo colmado de triunfos. Algunos de pronto terminamos el día rascándonos la cabeza, ¿qué va a pasar mañana? Con problemas a resolver. Pero no importa qué, yo creo que la idea es que todos podamos en la palabra, como oró Sergio, en la Biblia, encontrar algunas cosas que nos ayuden, ¿no? Que vengan directamente de Dios para cada uno de nosotros. Como Alfonso dijo al principio, las reglas de juego cambian un poco. Por favor, siéntanse en libertad de alzar la mano. Alfonso les va a dirigir la palabra. Pueden interrumpirme, o sea, no esperar hasta el final nomás para preguntas, sino cualquier pregunta que tengan, aclaración o algo, pueden hacerla mientras tanto. ¿Ok? Em, bueno, metámonos a ese capítulo 5 que, como los anteriores, igual que han sido también expuestos, está lleno de muchas cosas. Pero lo que yo quiero hacer es como meternos a nosotros dentro de lo que está pasando allí. En la Biblia uno encuentra varios géneros de escritura, ¿no? Hay sabiduría, hay narración, hay, digamos, apocalipsis, que es profecía, hay muchos, hay otros géneros. Juan usa un género bastante interesante. O sea, lo que vamos a hacer primero es, voy a darles como algunas pautas para poder entender qué está pasando. ¿Ok? Es como
vamos a entrar al contexto. Es como cuando yo tuve el placer de viajar por casi toda Latinoamérica y las palabras, las expresiones cambiaban de un lado a otro. Si alguien que no es de Colombia, por lo menos llega a Colombia y escucha a un colombiano hablando con otro y le dice, parce, eso fue un camello tenaz. Si tú no eres colombiano, no entiendes mucho eso, porque camello, ¿qué es? Tenaz, ¿qué es? Parce, ¿qué es? Entonces, el contexto es poder entender la cultura de las personas que están involucradas ahí, el lugar donde se dicen las cosas, ¿no? Todo. Es como todo lo de la crisis, lo que está pasando ahorita en el mundo. Alguien con una peluca anaranjada, ya sabe uno de quién se está tratando de burlar. O sea, es el contexto de lo que está pasando. Entonces, quiero meternos al contexto para salirnos de Costa Rica, de Argentina, de Miami, de Venezuela, donde estemos, y meternos ahí, ¿ok? En el capítulo 5. Entonces, eh, para eso, primero, vamos a hablar de quién es el escritor, el propósito de Juan para escribir y lo que quiere lograr en este capítulo 5, el género que él usó de narración, el título que le estoy dando y dos temas claves que están en el corazón ahí. ¿Ok? Entonces, primero, el escritor. Bueno, según la tradición y lo que uno más puede ver, aunque hay personas que discrepan de esto, este libro fue escrito por Juan, el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. O sea, lo llaman a él y a su hermano, son los hijos de Zebedeo y lo llaman los hijos del trueno. Y esto es importante, ¿por qué? Miren, porque vamos a ver en la evolución de Juan, escribiendo o como lo vemos en Juan, luego como lo vemos en primera, segunda, tercera de Juan, y luego en Apocalipsis vemos también esa evolución espiritual de alguien y lo que nos dice a nosotros de que realmente cuando seguimos a Jesús por fe, realmente es un proceso de vida y ese cambio no pasa de la noche a la mañana. Y nos da esperanza cuando vemos un poco de quién Juan fue y quién llegó a ser. Entonces, es el mismo escritor y esto es importante, van a ver por qué. Eh, él es el único que, de acuerdo a la tradición, no murió crucificado. Y una de las cosas que vemos al final de Juan es que Juan era un hombre de un carácter muy débil. Juan era, por lo menos, hay cosas interesantes del libro de Juan. Juan es el que cuando habla de sí mismo, en la última cena, dice el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, está hablando él de él mismo y dice el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, refleja un poco su inseguridad. Él es en que en detalle Juan describe la traición de Pedro, en detalle. Y luego cuando resucita Jesús dice que Juan y Pedro corrieron hasta el sepulcro. Dice, pero Juan ganó porque corría más rápido que Pedro. Dice, pero Pedro entró al sepulcro, Juan no, porque un judío que se respetara nunca se desecraba, nunca se volvía impuro entrando a un sepulcro, donde había un muerto o había estado muerto. Entonces, todo esto, como Juan muestra su personalidad y pues, y lo va a mostrar acá también, y lo muestra a través del libro, ¿ok? Y lo que nos dice a nosotros es que Dios, lo maravilloso de Dios es que cuando nosotros nos sentimos mal a veces por lo que somos, ¿no? Como a veces nuestra personalidad, nuestro genio, no sé, nos meten problemas y pensamos, si yo fuera diferente, Dios dice, no, a mí no me toma por sorpresa, yo te hice así, yo tengo un propósito. ¿Ok? Entonces, ese es Juan el escritor. Ahora, el propósito del libro y del capítulo. Juan escribe a un público primordialmente gentil, o sea, que no era judío, y nuevos creyentes. Él tiene en mente los no cristianos especialmente. Según la tradición, él escribió en la ciudad de Éfeso. Allá estaba viviendo cuando escribió el libro de Juan. Éfeso era la cuna, fue la cuna del helenismo griego. De ahí salieron los presocráticos, eh, de ahí salieron los socráticos también. Entonces, algo, y no tenemos tiempo de entrar ahorita, pero todo el libro de Juan, y todo, realmente todos los evangelios, son un reto, son a veces una burla a creencias del momento y reto a las creencias del momento. Todas las palabras de Jesús, todo lo que Jesús hizo, tiene implicaciones políticas, implicaciones sociales, implicaciones religiosas, de todo. O sea, nada que él dijo no se refería a algo que estaba pasando en el momento y eso es lo que Juan también nos va a mostrar. Juan quiere mostrar la divinidad y la humanidad de Jesús. Si es en Éfeso, pues ahí es donde nació la idea del logos, en Éfeso. En Éfeso, eh, de pronto los que han tenido la oportunidad de estudiar un poquito de filosofía, una de mis maestrías es en filosofía y me fascinaba este concepto y estudiar sobre todo los presocráticos. Heráclito, que vivió en Éfeso,
él dijo, era como, llegó a ser a través de ese desarrollo de la filosofía, llegó a ser como el concepto que manejaba, eh, el concepto de el origen de la existencia, del universo, de dónde venimos. Y Heráclito había dicho que venimos del logos, no sabía qué era el logos, pero dijo, el logos es una fuerza creadora, un fuego consumidor. Y en Éfeso toda la gente pensaba eso. ¿De dónde? ¿Quién nos hizo? Nos hizo el logos. ¿Quién es el logos? No sabemos, decían. Pero sabían que veníamos del logo, una fuerza espiritual, intelectual, poderosa, pero no sabían quién es. Y Juan empieza el libro diciendo, en el principio era el logos, el verbo, dice, el verbo estaba con Dios, ellos creían eso. Luego dice, pero el verbo más adelante se hizo hombre, vivió entre nosotros. Eso era nuevo para ellos. Y ahí empieza a presentar a Jesús a un pueblo bastante filosófico, bastante emprendedor también. Todo lo que era Éfeso. Éfeso era la cuna del emprendimiento y la cuna del pensamiento, las dos, porque era un puerto donde se movía muchísimo comercio también. Entonces, lo que vemos en Juan también es interesante, es, él quiere probar que este Jesús es el Logos, el Dios. Ese es, Juan usa un nombre griego para Jesús que es el Kurios, que es más aún que Zeus, más poderoso aún, el Logos. Em, Perdón, voy rápido así porque quiero meternos en el contexto para ya meternos luego en el diálogo, ¿ok? De nuevo, Alfonso, si alguien tiene una pregunta, tú me paras y me dices, porfa. Con Eh, seguridad. Juan, Juan usa diálogos, eso es lo que vemos. Miren, ¿se acuerdan el capítulo 3 Juan dialogando con Nicodemo? Capítulo 2 es perdón, Jesús haciendo el milagro, pero luego del vino, cambiar el agua al vino, pero luego entra al templo, confrontación, habla con Nicodemo, diálogo, diálogo con la mujer samaritana, ahora diálogo. Juan nos muestra encuentros de Jesús a través de los cuales Él quiere que nosotros miremos quién Jesús es. Acuérdense de algo. Mientras todo esto está pasando, hay discípulos alrededor de Jesús. Él los está entrenando. Él les está permitiendo que lo vean a Él interactuar, que escuchen lo que Él enseña, lo que Él piensa, lo que Él cree. Entonces ellos están ahí y no es fácil para ellos. ¿Ok? Eh, Presenta a Jesús como el que reta el status quo y siempre está creando conflicto. Siempre lo ven ahí, Jesús crea conflicto. O sea, así nos lo quiere mostrar Juan. Siempre retando el status quo, siempre creando conflicto. La tesis es que todo lo que hizo Jesús era para corregir creencias incorrectas realmente, acerca de la verdad y acerca de Dios. Por lo menos en Juan 8 más adelante dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es muy importante para Juan. Hay dos conceptos clave, la verdad y el amor son muy importantes para él. El género de la relación de la narración de nuevo es como una película donde hay tres actores. Está el paralítico, lo vamos a ver ahorita leyendo el capítulo al principio, los líderes religiosos, ¿no? Los judíos y los fariseos saduceos, pero también están los discípulos. Y ahí es donde lo que yo quiero es que todos nosotros nos pongamos al lado de Jesús y analicemos lo que está pasando. Que ya les di el contexto, analicemos lo que está pasando, cómo Jesús habla, por qué dice esas cosas, cómo confronta. Jesús está en el centro de la confrontación y es el quien más habla en el capítulo, ¿ok? Y si le fuéramos a dar un título a este capítulo, tendría que ser Sinceramente equivocados. ¿Por qué? Pues como vamos a ver a través del libro de Juan, es muy posible estar muy convencidos, sinceramente, y estar equivocados a la vez. Y aquí vamos a ver dos personas, dos grupos, ¿no? Pues personas que estaban muy convencidas de sus creencias, pero estaban equivocadas. Ahora la pregunta es, entonces, si estamos equivocados, ¿qué o quién nos muestra la equivocación? Y ahí es donde Jesús se muestra siempre como Él es el que tiene la última palabra. Él es el que dice qué es la verdad, ¿no? Él es, en Juan es que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús más adelante en el libro de Juan. Entonces, de nuevo, hay dos temas claves. Él habla del amor, él habla de la verdad y habla del pecado, temas claves que vamos a ver. Entonces, listos, vamos a leer cómo se sienten hasta ahora. Qué pena que es una introducción larga, pero es importante para poder como entender mejor el capítulo. ¿Me están viendo? Yo Sí, Se no, nota que es profesor, ¿no? no, 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 es pero profesor. Se nota ahorita, el ahorita, PhD. ahorita pasamos al pastor. Dale, dale. Ok, Súper. entonces empieza, ¿no? Jesús dice, el capítulo 5 empieza en el verso 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
De nuevo, la fiesta es de los judíos, de todos los judíos, de Jesús también, del paralítico también, de todos. Pero ahorita vamos a ver que esto toma unas facetas diferentes. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda. Esa palabra es importante porque es una palabra aramea originalmente que significa casa de gracia o casa de misericordia. Tiene 5 pórticos. Yo sé que algunos de ustedes han tenido el placer de estar ahí. Yo tuve el placer de estar ahí estudiando sobre eso, viendo esos pórticos, todo eso. Dice, en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que ya hacía 38 años, ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Entonces, algo interesante ahí es que hay muchísimo que vamos a tratar de meternos. Acuérdense, ustedes, yo somos los discípulos, ¿ok? Estamos caminando, entrando al templo por la puerta donde entran las ovejas, los corderos que van a ser sacrificados. Y por ahí está entrando el Cordero de Dios, ¿no? Llega y hay una creencia acá, una creencia errónea, ¿no? Se creía que un ángel bajaba y tocaba el agua. Era una creencia, porque a través de la Biblia, digamos, en ninguna parte vemos los ángeles cumpliendo la función de sanidad. Nunca los vemos. Ellos luchan, la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que los ángeles son como agentes secretos de Dios que Dios los manda a cumplir sus propósitos en los que lo amamos a Él. O sea, ellos tienen una labor grande, comunican mensajes de Dios, muchas cosas, pero nunca eso de sanidad, y menos de esa manera. Pero era una creencia que ellos tenían. ¿Ok? Era una creencia realmente más griega que nada y lo habían adoptado. Entonces imagínense a este hombre, es el primer protagonista de esta película. ¿Ok? Hay un hombre que lleva 38 años enfermo. Ahora, la edad es importante, ¿por qué? Miren, nosotros decimos Jesús comenzó su ministerio a los 30, pero realmente la expectativa de vida en el tiempo de Jesús eran 43 años. O sea, Jesús en la edad de hoy era un hombre de 60 años. Este era un hombre de 75, 80 años. 38 años no era un joven, era un hombre mayor, que lleva por lo menos 38 inválido, quién sabe cuántos antes sin invalidez. Y ha gastado toda su vida esperando eso. Pero miren la ironía, ¿no? Que esta es la puerta por donde entra el Cordero de Dios y no le ponen cuidado. Este hombre, lo pobrecito, y ahí es que Juan, de la manera que Juan nos lo escribe, es para que nosotros sintamos un poquito lo que ese hombre está sintiendo. Es paralítico, tal vez la familia lo lleva y lo pone ahí cerca, quién sabe dónde, ¿no? Porque hay cantidad de gente alrededor. Y se imaginen algún chistoso por ahí que dice, se movió el agua. Todo el mundo se tiraba corriendo, ¿no? Los ciegos tratando de tocar para llegar primero. Y al hombre nadie lo llevaba. O sea, era algo día tras día, tras día, tras día, esperando, ¿se imaginen? Y entonces cuando Jesús viene y le dice, oye, ¿tú quieres? Pues claro, a veces Jesús hace preguntas que parecen absurdas, irónicas. Le pregunta a un ciego, ¿qué quieres? El ciego le dice, quiero ver. Le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Pues lleva 38 años ahí. Claro, pero no es irónico, ¿por qué? Porque miren, a veces uno se acostumbra. ¿Hay pregunta? ¿Hay alguien que tiene micrófono abierto y se escucha mucho todo por allá atrás? Eh, a veces nosotros como seres humanos nos acostumbramos a ciertos estilos de vida. Vi un libro buenísimo que me gustó, que salió una película, se llamaba La vida secreta de las abejas. Una escritora, la misma escritora escribió un libro buenísimo que se llama Mientras el corazón espera. Y una cosa que una frase de ese libro me ayudó mucho en un momento de mi vida, la frase dice que los seres humanos a veces no logramos nuestros sueños ni logramos grandes cosas para Dios porque preferimos la miseria de lo conocido en vez del misterio de lo desconocido. Y si tú llevas 38 años sin tener que trabajar, Pero ¿no? repítelo, repítelo, Manuel. La Repite lo que está. frase es, sí, Sí. muchos de nosotros seres humanos no logramos nuestros sueños ni grandes cosas para Dios porque preferimos la miseria de lo conocido en vez del misterio de lo desconocido.
o por el misterio de lo desconocido. Entonces, para un hombre como este, Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y él piensa, y ahí es donde está la ironía. Acuérdense, el título del capítulo es Sinceramente equivocados. O sea, Dios se le presenta al frente y le dice, ¿quieres? Y el hombre va a lo que ya es conocido, la miseria que él conoce. Dice, es imposible para mí ser sano porque he tratado esto, he tratado esto, he tratado esto. Yo voy con las creencias con las que crecí. Estoy acá en este lugar donde todos tratamos de ser sanos. Y una de las cosas que hace las creencias es eso, ¿no? Miren, nosotros amamos más nuestras creencias que nada en la vida, porque son las que nos protegen, ¿no? No sé cuántos de ustedes crecieron con amuletos, ¿no? Cuando uno era niño hacía la señal de la cruz y la ponía bajo la cama para que fueran los monstruos, ¿no? Las creencias. Eh, y cuando crecemos seguimos teniendo creencias. Yo hablo con mucha gente y rápidamente veo qué creencias hay que los tienen como, no sé, carcelados, ¿no? Y nos puede pasar a todos nosotros, ¿no? No podemos progresar, proyectarnos, estamos con círculos viciosos siempre. Y a veces es por lo que creemos. Ustedes en cuenta que Jesús no ha hecho más a través de todo Juan que corregir los conceptos erróneos que tenía Nicodemo, al quien le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer, o sea, estás muerto. La mujer samaritana que piensa que solo allá se podía realmente, aunque su vida es un desorden total, un fracaso total, pero eso sí, su religión la tenía bien firme, no sus creencias. Entonces, eso es lo que Juan nos tiene que mostrar siempre, es cómo nuestras creencias nos llegan a aprisionar. Y cuando Dios se para al frente y me dice, espérate, yo te digo qué debes creer, no lo aceptamos tan fácil. Pero este hombre Jesús, ni siquiera esperó Jesús a que este hombre dijera así, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Al instante el hombre se paró y se fue. O sea, imagínense, o sea, todos los demás cuando voltean a ver y este hombre está caminando, lo conocían, era uno de los, ¿no? de los habitantes de ese lugar. De repente está caminando no hacia el agua, sino hacia afuera, está corriendo. O sea, ¿cómo ocurrió eso? Y ahí es donde Juan a propósito nos quiere meter dentro de esos 5 pórticos, no, al lado de la piscina, donde hay cientos de personas. El templo de Jerusalén, y ese pórtico era gigante, ¿eh? Ahí podían caber 2000 personas. El templo de Jerusalén era tan grande que en un día de fiesta, en un día grande, cabían más de 1 millón de personas adentro. Era gigante el templo, había tomado 40 años construirlo. Y este pórtico era grande, entraban miles de ovejas por ahí a la vez. Entonces, imagínense en ese lugar que pase algo así, primer vez que hay algo diferente, ¿no? Y se reta. Pero hay un problema, y acá Juan lo mete eso y dice, pero hay un problema. Aquel día era día de reposo. O sea, es un problema, porque el ángel sí podía sanar el día de reposo, pero Jesús no, Dios no, ¿no? O sea, si hubiera sido el ángel, no les pasa nada. Los fariseos podían, Jesús los ataca mucho por eso, ¿no? Porque eran hipócritas. Ellos, si un becerro se les iba a un hoyo, ellos lo sacaban. Si un hijo se enfermaba, ellos lo sanaban. O sea, sí. Pero Jesús sana en día de reposo y es una blasfemia para ellos. Verso 10. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no se te está permitido llevar tu lecho. Acuérdense de los discípulos alrededor, ¿qué pensarían? O sea, ¿qué piensan ustedes de estos fariseos? Este hombre, 38 años, está sano y lo único que pueden pensar es, no, 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 así no hacemos las cosas acá, así nunca la hemos hecho acá, ¿no? La tradición. O sea, la tradición puede ser muy buena, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser muy mala cuando se vuelve algo que no nos permite desarrollarnos, proyectarnos. Y esto no quieren cambiar para nada. O sea, para ellos eh, las estructuras, los procesos son más importantes que las personas, ¿no? Y pasa en las organizaciones, ¿no? Aquí tengo que meter la cuña organizacional porque me apasiona eso. Lo veo mucho, ¿no? Hay un libro que tengo que se llama Cuando los gigantes, When the Giants Stumble, cuando los gigantes tropiezan. Y habla de grandes y de gigantes en la historia que estaban muy bien, por lo menos. ¿Cuántos de ustedes llegaron a usar una cámara Kodak? Todos, ¿cierto? ¿Dónde está Kodak hoy? Kodak llegó a tener el 80% del mercado en un tiempo. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, hay una manera en que hacemos las cosas y de esa manera se hace y de esa manera seguimos. Y miren lo que pasó.
Los fariseos estaban igual. No, el día de reposo no se hace esto, imposible. Así que, verso 10, le dijeron, hoy es día de reposo, hoy no puedes hacer esto, no se te es permitido llevar tu lecho, imagínense. Y los discípulos están viendo todo eso, están aprendiendo y tal vez pensando, ¿será que nosotros éramos así también antes de conocer a Jesús? ¿Será que nosotros todavía somos así? Pedro todavía era así. En el libro de Hechos más adelante, porque ellos cambiaron muchas cosas, pero en esos 3 años no cambiaron todo. Pedro él no come ciertas cosas. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 10 Dios le da una visión que en una manta, en una sábana, bajan todos los animales y Pedro dice, yo no puedo comer. Dios le dice, come. Él dice, no, yo soy judío, yo no puedo comer esas cosas. Y Dios le dice, no llames impuro algo que Dios determina que es puro. Y era para prepararlo porque iban a venir a llamarlo para que fuera a hablar con un centurión en el capítulo 10. Y lo primero que él dice al centurión, dice, tú sabes que a un judío no se le permite entrar en la casa de un gentil. O sea, era el primer momento en la vida de Pedro donde quebraba algo tan para él sagrado, pero se dio cuenta después de que, como nos pasa a nosotros, miren, a veces lo que pensamos que son convicciones no son más que prejuicios creados por uno mismo, o por la religión en la que creímos, o la iglesia donde estamos, o lo que sea, ¿no? Sin importar de qué trasfondo es. El hombre respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo. Entonces le dijeron, ¿quién es? ¿Quién es este hombre que te dijo eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. De nuevo, un lugar oscuro, mucha gente, la gente gritando, la gente hablando. Jesús le habla, pero no, en la confusión no supo quién era realmente. Después Jesús lo encontró en el templo. Ya no estamos ahí, ya estamos dentro del templo. Juan nos lleva, ¿no? Jesús sigue caminando por toda parte y ahora este hombre está dentro del templo. Como puedes ver, has sido sanado, le dice Jesús. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Y este verso, Juan a propósito lo pone en todo el medio del capítulo acá. ¿No? ¿Qué es pecar? Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. O sea, Jesús le dice, mira, tú estás a punto de pecar. Y ahí es donde de pronto al final ponemos el video, un video muy interesante que tenemos listo, porque el concepto del pecado es el más equivocado que tenemos nosotros los seres humanos. La palabra, yo le decía a Alfonsito, la palabra pecado a mí personalmente no me gusta porque no describe correctamente el concepto bíblico del pecado. O sea, cuando nosotros los seres humanos pensamos, decimos la palabra pecado, inmediatamente pensamos en ciertas acciones de cierta índole, generalmente de índole sexual o asesinato, cosas así, ¿no? Pero no es lo que la Biblia dice. En la Biblia el concepto del pecado es errar al blanco. Y el pecado no es solo acción, el pecado es creencia. Por eso Jesús dijo, ustedes han escuchado en el pasado, no matarás. Pero yo les digo, si alguno de ustedes con sus palabras destruye a alguien más, están cometiendo asesinato. Miren, yo he conocido muchas personas y hay personas en autoridad en mi vida que con sus palabras me crearon más daño que lo que me ha creado golpes o algo o alguna otra herida física. Entonces, de nuevo, nuestras creencias, Jesús dijo, ustedes han escuchado que no deben cometer adulterio, pero si en tu corazón ya te acuestas con una mujer, ya lo cometiste. O sea, la creencia ya es pecado. Las creencias, y la cuestión es que la acción del pecado siempre está precedida por una creencia equivocada. Por lo menos la creencia de que si no estoy con esta persona me voy a quedar solo o sola, lo hago. Si yo no hago esto, no voy a tener con qué darle comida a mis hijos. Ahí viene el soborno. Sí, o sea, toda acción es precedido por un pensamiento, una creencia. Por eso Jesús le dice a este hombre, mira, no peques. El pecado peor es convertirte como los fariseos, porque él se fue corriendo a entregar a Jesús a los fariseos. O sea, se fue a chismosear, se fue a congraciarse con este grupo de gente poderosa. Imagínense, Jesús lo había sanado y en vez de querer ir a él y hacerse del equipo de Jesús, se fue corriendo a volverse del equipo de los fariseos para que no lo expulsaran. ¿Por qué? Porque miren, desecrar el día de reposo en aquella época, o sea,
de acuerdo a los fariseos y a los saduceos, el castigo era la excomunicación. O sea, lo echaban del templo, nunca podía volver al templo. Significaba que no podía hacer negocios con gente judía. O sea, era una cosa horrible. Era un castigo fuerte. Y este hombre dice, no, pero se le olvida que estuvo 38 años sin hacer nada. Y en vez de Jesús se va a los fariseos. Entonces, de nuevo, el pecado lo pone acá porque el pecado no es la acción. El pecado también es las creencias. Creer incorrectamente de Dios es un pecado. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla este concepto. Ok, verso 16 dice, por eso los judíos lo Manuel, perseguían. Manuel, una Sí, preguntita. a ver, dale. ¿Quieres hacer el comparativo de ahí antes de que te saltes al 16 porque está en el 14? Y en el Ok, 14 dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y en el nueve ok, uno dice, en el 9:2 dice, y le preguntaron sus discípulos a Jesús cuando cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento, ¿quién sí, pecó, este o sus padres, para exacto, que no, en el para que 9, haya genial. nacido ciego? Genial, genial. Sí, en el capítulo 9 ocurre eso. Y me acaba de llegar una llamada, uno de mis hijos me dice que es urgente, tengo que tomarla. Qué pena, disculpen un segundo. No sé si Alfonsito quieres Sí, elaborar un poquito en esto. yo le planteo este interrogante porque vale la Dale, pena que lo miremos. Yo lo voy presentando. por Es que favor. miren, y lo habíamos hablado con Manuel mientras Manuel atiende la llamada. Dice del 9:1 al 9:3 que pues nos estamos expoliando a quien vaya a presentar el capítulo 9, pero vale la pena porque es un comparativo bien interesante y es una pregunta que yo le hice extra micrófono a Manuel. Dice, si le leo el 9:1 al 9:3 parece que se explicara por sí mismo, pero parece que hubiese una contradicción del 9:1 al 9:3 con el capítulo 5, especialmente el versículo 14 que acaba de explicar Manuel. Dice así, el 9:1 al 9:3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, como se le conoce con el nombre en hebreo al maestro, Rabí, a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y en el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es quién pecó, este o ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios puede glorificarse en la enfermedad o en el sufrimiento. Es lo que yo veo de este capítulo 9. Pero Sí, cuando uno lo analiza en contrasentido con lo que acaba de explicar Manuel en el 14, pareciera que hubiera una contradicción, porque allí en el 14 llega y le dice, óyeme, vete y no peques más, ¿o no? O sea, dice, no peques más, ya has sido ujú, sanado, no peques más, ujú, porque te puede venir algo peor. Es ujú. como si consecuencia del pecado viniera un castigo, que fue la primera vez que yo lo leí y era la pregunta que le hacía a Manuel que quedó en el vacío como para que la puedas despejar en Sí, este claro. momento, Manuel. Pues acuérdate que tenemos que ver todo en el contexto, ¿ok? Porque en el capítulo 9, como dijiste ya, Jesús aclara, no, 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 no pecó, o sea, la enfermedad, a veces sí, tenemos que tener, a veces sí, una enfermedad puede ser resultado del pecado, pero esto también se puede explicar de una manera científica. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros somos tan sanos como los secretos que guardamos. Y hay muchas enfermedades que vienen, digamos, del no perdonar. Hay enfermedades que vienen de la vergüenza, hay enfermedades que vienen de la culpa, hay enfermedades que, muchas cosas. Y de nuevo, lo que vemos en la Biblia, el pecado realmente es no ir a Jesús para encontrar respuestas sobre eso, para que Él nos ayude. Y por eso la epitomía del pecado eran los fariseos. Miren, ellos se casaban vírgenes, ellos no adulteraban, ellos no robaban, ellos no mataban, ellos no decían malas palabras, ellos no se tomaban un whisky, o sea, ellos ni un aguardiente, o sea, ellos eran perfectos, supuestamente. Y Jesús los trata súper mal. O sea, Él les dice sepulcros blanqueados, serpientes. ¿Por qué? De nuevo. Y vamos a ver qué es cuál es lo opuesto del pecado. Y ahorita Juan lo va a poner ahí. ¿Qué es lo opuesto del pecado? De nuevo, yo no puedo sentirme que soy perfecto delante de Dios, un ejemplo, porque no hago ciertas cosas como los fariseos. El pecado, el mandamiento número 1 en la Biblia, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? En Éxodo 20, mandamiento número 1, amarás al Amado Señor. Dios, sí. Exacto, con todo tu corazón. No vas a tener otros dioses, sino amar a Dios. ¿Por qué? Porque mis creencias se vuelven mis dioses. Y
me dan una vacuna contra el verdadero Dios. Cuando se aparece Jesús, ya no, no, yo quiero esto, yo actúo de esta manera. Yo enseño una clase del MBA de una universidad y una de las clases que enseño es sobre ética. Y al final le doy a los alumnos una tarea, les doy ciertas pautas a través del semestre y al final, el tratado final, el trabajo final es que tienen que analizar ciertos casos de fracaso empresarial. Y algunos escogen Enron, ¿se acuerdan de Enron allá en Texas, en el principio de los 2000? Algo curioso, los principales líderes de esa organización eran cristianos. Algunos jóvenes que han investigado más leyendo sus trabajos dicen que en ese edificio había capillas de oración. Se prohibía fumar dentro, no permitían las groserías, pero al mismo tiempo permitieron estas decisiones que poco a poco fueron robándose más de 60 billones de dólares y destruyeron la vida de más de 16.000 familias que perdieron absolutamente todos sus ahorros para la vejez, toda su jubilación. Entonces, ¿cómo, de nuevo, cómo es posible que uno como cristiano sentirse bien porque está actuando de cierta manera, pero acá estar haciendo otras cosas? Entonces, por eso el pecado en la Biblia es más allá que ciertas acciones, mucho más allá que ciertas acciones. Y empieza en la creencia. Si yo creo lo incorrecto de Dios y lo que Dios tiene para mí, eso ya es pecado. Por eso Jesús le dice a este hombre, mira, prepárate, no peques más, porque ya te vas a ir a los judíos, a los líderes. Y le dice esto, algo peor te puede pasar. O sea, hay algo peor que la enfermedad física. Hay algo peor que la enfermedad física. Es la destrucción espiritual, es sentirte bien espiritualmente y estar mal delante de Dios. Eso es peor que la enfermedad física. Dice, algo peor que lo que has experimentado algo antes te puede pasar. Y él no escuchó, se fue. Se fue a congraciarse para que no lo echen, ¿no? Para poder disfrutar de todos estos beneficios de ser parte del templo. Ahora miren estas dos, que son importantísimas. Esto Juan lo pone ahí. Ahora Juan escribe después, ya años adelante, creo que en los 60, 70, o sea, 30 años después de esto es que Juan está escribiendo. Y se está acordando de lo que pasó. Y pone dos cosas ahí que Jesús, de nuevo, Jesús le encantaba, como dicen en inglés, rock the boat. Jesús retaba el status quo, creaba conflicto. El verso 16 dice, por esto los judíos lo perseguían y procuraban matarlo. Luego en el 18 dice, por esto los judíos con más ganas aún procuraban matarlo. Dos cosas, miren. Habían dos blasfemias que eran castigadas duramente. La blasfemia de desecrar el sabbat, el sábado, el día de reposo, se castigaba con, como ya les dije, excomunicación. Y excomunicación no era solamente no vuelves a la iglesia, no. O sea, el templo era el centro de todo. Imagínense que le digan a uno, ok, excomunicado, ¿sabes qué? No puedes comprar en nuestros supermercados. Ah, no puedes poner tu dinero en nuestros bancos. Ah, no puedes manejar en nuestras carreteras. Eso era estar excomunicado en ese tiempo. Y había una que era aún peor. ¿Ok? Y prepárense porque esta es una bomba realmente que Juan arrojó y Jesús arrojó primero. Y los discípulos observándolo se cuestionaban. Miren, la segunda, aún más procuraban matarlo. No solo porque quebrantaba el día de reposo en el verso 16, además decía que Dios mismo era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Miren, un judío que se respetara nunca llamaba a Dios papá, su padre. No podían, era prohibido. ¿Eh? Entonces era una blasfemia que se pagaba con pena capital. Acuérdense que una de las cosas que tenía contra Jesús cuando lo llevaron al Sanedrín al final, antes durante su pasión y su crucifixión y todo, es que dijeron, le escuchamos decir que él era hijo de Dios, que Dios era su padre. O sea, eso para ellos era la blasfemia más grande que podría ocurrir y era castigada con pena capital, muerte. Ah, Jesús, ahí en medio de todo este conflicto, le echa gasolina al fuego. ¿No? Ya están mal con él y le echa gasolina al fuego y le dice, no, yo soy no, mi Padre Dios. Hagamos un paréntesis acá porque, miren, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Padre nuestro. Padre Nuestro. Para nosotros es obvio, es común. Los discípulos le preguntaron a Jesús en el tercer año,
enséñanos a orar. Han pasado 3 años ya. Jesús nunca les enseñó a orar y esto es clave también porque en aquella época los líderes religiosos lo primero que hacían era enseñarle a sus pupilos a orar. Era una forma de manipulación y control de pueblo, control de multitud. Las oraciones eran elaboradas. Ellos se paraban, caminaban, se volteaban, hacían venias, se movían, movían tenían los papelitos y los maderos de la ley, sonaban como una matraca, como una maraca. Era una cosa súper elaborada y siempre era en público la oración. Y le enseñaban a sus discípulos a cómo orar. Jesús nunca lo hizo. Y ya ellos después quieren, dicen, oye Jesús, como los otros líderes, enséñanos tú. Y Jesús les dice, listo, ustedes quieren. Ah, porque ellos dicen que veían a Jesús apartarse a orar y cuando venía pasaban cosas espectaculares, milagros impresionantes. O sea, ellos sabían que había pasado algo, algo en lo privado. Y él les dice, ok, cuando ustedes oren, no oren en público. ¿Se acuerdan que les dijo en Mateo eso? No oren en público. Dice, entren en un lugar en secreto. Y para los discípulos eso era como, pero ¿para qué? Si eso, o sea, el propósito de la oración es que sea en público, para que la gente lo admire a uno y diga, wow, qué persona tan impresionante. Entonces dicen, no. Y lo otro que dice es, listo, cuando oren digan así, Padre nuestro. Y ahí dicen ellos, ah, ok, por eso tiene que ser en secreto, porque si yo en público digo Padre nuestro, me matan y me apedrean inmediatamente. Entonces, Jesús de nuevo está retando las creencias de todos, aún de los discípulos. ¿eh? Él dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Los judíos estaban bravos. Y ahí Jesús empieza del verso 19 hasta el 24 a hablar mucho de la autoridad que él tiene, el por qué. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Miren, Jesús no solo vino a mostrarnos al Padre, Jesús vino a mostrarnos cómo es una relación de padre e hijo con Dios, para enseñarnos a nosotros. Yo tengo 3 hijos, ya están grandecitos, uno de ellos me llamó ahorita, 29, 27 y 25. Hubo un tiempo en que estaban pasando momentos difíciles y yo le decía al Señor que me sentía mal porque yo no sabía cómo ser papá, no tuve ese ejemplo creciendo de cómo ser un papá presente, cómo ser un papá emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido presente y me sentía mal, hacía lo que más podía. Y un día le dije, Señor, enséñame a ser padre. Y él me dijo, tu problema no es que no sabes ser padre, me dijo, tu problema es que no sabes ser hijo. Aprende a ser hijo mío. Y ahí me cambió completamente el paradigma y empecé a eso, a disfrutar más de Dios como mi papá. ¿Qué es? Pues, ok, yo no voy a hacer cualquier cosa que quiero hacer, sino ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, imitarlo a él. Y para nosotros es imitar a Jesús, porque Jesús y el Padre es uno. Jesús dijo, es Dios. Entonces vemos cómo actuaba Jesús. El conflicto a veces es bueno, ¿no? Nos toca. Y es que el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todo lo que él hace. Es como ser padres con el Hijo, involucrarlos en todo. Mira, esto es lo que yo pienso, mira, esto es lo que yo creo. Dice, y mayores obras que éstas les mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos, ahora voy a hablar de otra cosa. Ahora no solo dice el Padre y Él es uno mismo, eh, el Logos, Jesús es el Padre también. Perdón, pero ahora va a los fariseos, que los fariseos son los que creen en la resurrección, los saduceos no. Entonces les dice, miren, ustedes creen en la resurrección, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo hace lo mismo. Jesús es el que da vida. Dice, pues el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces, ahí es donde, wow, para los judíos, perdón, los discípulos, ellos están escuchando esto y son bombas. Ok, este hombre que seguimos, Jesús, él es el juez. Él es el juez de la humanidad. Él es el juez de la historia. Él es el que tiene todo en control. Yo sé que ahora estamos viendo la crisis que está ocurriendo acá en Estados Unidos, en el mundo desarrollado. Pero nosotros latinoamericanos toda la vida vivimos en crisis, ¿cierto? En nuestros países fue crisis tras crisis tras crisis. O sea, no es nada nuevo para nosotros. ¿no? Jesús dice, los discípulos están viendo esto y wow, es una crisis para ellos. Jesús es el que juzga la historia, Jesús es el que está en cargo de la historia. Y por eso tenemos que, contrario a lo que hizo el paralítico, no correr a buscar seguridad en un país, en dirigentes, en el stock market, sí, todos de pronto invertimos en el stock market, está bien, pero dice que tu seguridad no sea hasta ahí.
Está en el Hijo. El Hijo es el que está, y el juez es el que, no solamente el que dice que está algo mal o bien, el juez, el concepto de juez en la Biblia es el que dirige. Los jueces, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Verso 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra, y esto es fabuloso, y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, la vida eterna no es algo que comienza cuando me muero. La vida eterna es lo que pasa desde el momento en que yo empiezo a creer y a seguir a Jesús. Porque en ese momento, según la Biblia, se abre el canal de comunicación de Dios hacia mí y de mí hacia Dios, y empiezo a recibir los beneficios del cielo, que es donde Dios gobierna, el juez, sin ninguna interrupción. Por eso lo primero que está en el Padre Nuestro, ¿cierto? Dice que hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como en los cielos. O sea, en el cielo lo que Dios dice no tiene contra, no hay creencias incorrectas. O sea, Dios ahí manda, ahí sí es un autoritario, pero un buen autoritario, lleno de amor. O sea, ahí no hay nada en contra de él. Nadie trata de oponérsele, pero es con un fin perfecto, lleno de amor. Y dice que en la tierra ocurra lo mismo, y para que eso ocurra, pues yo tengo que creer correctamente. Tengo que seguir a Jesús y entregar completamente mi vida a Él. Dice, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Ya empieza a tener. Porque es que, según la Biblia, también lo que vemos en el Nuevo Testamento, y Juan lo va a ver varias veces, estar muerto no es estar sin respiración, estar muerto es estar sin Jesús en el corazón. O sea, estar muerto no es estar sin oxígeno en el cuerpo, estar muerto es estar sin el amor de Jesús y amando a Jesús y buscando una relación con Jesús en mi vida, en mi intelecto, en todo, queriendo agradarle a esta persona, a Jesús, y lo que Él me dice en su palabra. Eso es la vida eterna, dice. Ya no soy condenado, ya pasé, ya no estoy muerto delante de Dios. Dice, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos van a oír la voz del Hijo. Y Pedro que está escuchando esto, luego escribe, creo que es primera de Pedro, donde dice que los mismos muertos, que Jesús cuando murió fue a predicarle a los espíritus escarcelados, fue a predicarle a los muertos. Aquí lo dice. Y va a venir ese momento. Y luego ocurrió. Dice, cuando los que están en el sepulcro oirán la voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acuérdense, aquí, y es una manera que por tiempo no puedo, pero les podría en el griego mostrar cómo lo bueno aquí no es buenas obras o malas obras, no. ¿Se acuerdan lo que le dijo al hombre más arriba, al hombre paralítico? No peques, o sea, no vayas, no te vuelvas como un fariseo. Eso es lo malo, volverte como esa persona. Lo bueno es hacer lo que los discípulos están haciendo, siguiendo a Jesús, ¿no? Y lo que la mujer samaritana hizo, lo que otros hicieron a través del libro de Juan. ¿Sí? Yo creo que me gustaría, hay mucho para ahí, pero de pronto ya lo otro, miren, al final es algo interesante, porque él les va a hablar fuerte a los fariseos, que es el tercer grupo, ¿no? Que está ahí. Miren lo que les dice esto. En el, perdón acá, la confrontación, yo lo llamo la confrontación, del versos 33 hasta el final. Les dice varias cosas a ellos. Les dice, ustedes no son salvos. Les dice a los fariseos, ustedes no son salvos. Ustedes no son salvos. Verso 38, mire, ustedes pueden leerlo luego. Ustedes nunca han oído al Padre. Ustedes nunca han oído al Padre. Verso 41, ustedes no aman a Dios realmente. Y ahí si ven Juan cómo mete eso y luego Juan toma ese concepto de Dios. Lo opuesto del pecado no es la santidad, lo opuesto del pecado es el amor a Dios, ¿verdad? Porque realmente miren esto. Al diablo no le importa que yo peque, realmente. A él el propósito del diablo es que yo deje de experimentar el amor de Dios, que es lo que me lleva a pecar. O sea, cuando dejo de experimentar el amor de Dios y digo, Dios me abandonó, entonces yo tomo mi vida en mis manos y tengo que hacer esto. Dios no me va a cuidar, ¿no? Dios no me va a proveer. Y ahí es donde vienen mis acciones. Y el diablo lo que hace, como hizo con Adán y Eva en Génesis, es eso. Es decir, no, Dios no te va a cuidar, Dios te va a engañar, Dios te mintió. Entonces, al hacer eso, de nuevo, tiene que poner creencias en mí acerca de Dios para que yo actúe de cierta manera. Por eso él dice, el amor es clave. ¿Y se acuerdan que Juan es el que termina escribiendo primera, segunda y tercera de Juan que hablan del amor, de lo importante del amor? Entonces, él les dice, ustedes no aman a Dios, le dice Jesús a los fariseos. Luego, lo último, ¿saben por qué no? Porque a ustedes les importa más impresionarse los unos a los otros que agradar a Dios. El verso 44, léanlo, ahí está. Entonces, miren.
¿Por qué es importante esto del amor? Uno no puede experimentar amor con una creencia. La creencia no lo lleva a uno a amar, la creencia lo lleva a uno a ser fanático. Miren a los fariseos, miren al hombre este, 38 años ahí esperando, pidiéndole a la gente que lo lleve y lo ubique cerca de la piscina, eh, esperando que alguien diga, ya llegó, ya tocó, ya llegó el ángel. O sea, ese fanatismo que le llevaba a vivir de esa manera a cientos de personas ahí, digamos el populacho, y acá los líderes de otra manera. Las creencias realmente encarcelan al populacho, o sea, a nosotros, y cuando somos líderes la usamos para encarcelar a otros, terminamos encarcelados nosotros también. Entonces, siempre se ha manejado así, ¿no? Decimos cosas para manipular. Siempre que Jesús habla, no es para manipular, es para que yo experimente su amor. Todo lo que Jesús dice es para que yo experimente su amor. Por eso él dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Porque miren, el amor es interesante. Los que estamos casados, acuérdense, la luna de miel. O sea, la esposa no tenía que decirle a uno, no mires para allá, porque uno solo está mirando a la esposa, ¿no? O sea, cuando uno está enamorado, es fácil hacer lo que agrada a esa persona. A mi esposa no le gustan las rosas. Las rosas rojas no le gustan, ni las blancas. Mire, yo le puedo traer 10 docenas de rosas, no le hacen nada. Pero si le traigo un girasol, la derrito. Entonces, yo podría pensar, no, espérate, 10 docenas de rosas me cuestan más. Es que lo que importa no es lo que yo piense. Lo que importa es qué agrada a mi esposa. Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que, lo que Juan quiere en este capítulo decirnos es esto. Amor realmente a Jesús es hacer lo que le agrada a Él, no lo que yo creo que tengo que hacer. Y ahí es donde tenemos que estudiar este libro, como ustedes ya lo estamos haciendo, que es, ¿no? Ir a qué dice la palabra, qué dice Jesús. La Biblia lo dice, ¿no? Dice que Él quiere obediencia más que sacrificios, por lo menos. Entonces, pero lo muestra como amor porque, miren, porque todos los seres humanos sabemos lo que es amar a alguien. Todos sabemos lo que es sentir eso. Es una experiencia que todo ser humano, rico o pobre, erudito o sin educación, viviendo en la selva o viviendo en una urbe, ¿no? Todos sabemos qué es el amor. Todos sabemos qué es experimentar eso. Entonces, trasladar eso hacia Jesús como una persona, no como una creencia. Uno no puede amar una creencia. Y ese es el gran problema, que es posible tener creencias de Jesús, pero no sentir eso con Él. Y más nosotros como hombres y hombres mayores, después de los 30 no entendemos qué es eso. Para nosotros no es fácil las emociones. Pero bueno, mira los momentos de tu vida que has amado a alguien, que has amado a tu esposa, que has amado a un hijo, que has amado a un amigo, ¿me entiendes? Es traducir eso hacia Él. Cuando eso pasa, entonces es más fácil ya agradarle. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado no quiere hacer nada que dañe ese amor. Nada. Es rico lo que se siente estando así enamorado. Entonces, ese es el capítulo 5. No me interrumpieron, entonces no sé, me preocupan. Me preocupan. No, no, Pero no, 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 no. hay mucho más. Esto es como ¿no? Un vuelo de pájaro de este capítulo, pero Manuel, yo quisiera no. parar ahí ya y más bien que tengan preguntas, comentarios, por favor. Sabiduría Manuel, colectiva. no, sí, claro, aquí vamos con las preguntas. Excelente sería un adjetivo calificativo que se queda demasiado corto para esta presentación. Entonces vamos a abrir micrófonos, vamos con Edmundo que levantó la mano. Manuel, la verdad es que me has dejado aquí como anonadado con tu maravillosa actuación aquí, que ha sido espectacular, el discernimiento total. Yo por mi parte te daría todo el además de Juan para que siguieras y nos No, no, siguieras no, no, no. instruyendo aquí, No, no, porque no, lo has no, no. hecho muy, muy bien. Te No. agradezco lo que has hecho, he aprendido bastante y te felicito. Muy, muy bueno. No, nadie habló porque todos nos quedamos impresionados ahí que vamos a comentar, si era aprendiendo y No. escuchando. Así que muchas gracias, mucho gusto y te felicito. Muy bueno. Gracias, gracias Edmundo. Bueno, de nuevo, cuando alguien me pregunta, ¿tú qué piensas de algo de la Biblia? Yo digo, mira, lo que yo crea no importa realmente. Vamos a ver, tratemos de ver qué dice la Biblia, qué dice Jesús y a través de mi vida yo también he sido confrontado en mis creencias y he tenido que cambiar. ¿Me entiendes? Porque es que esto no se trata de ser evangélico o ser católico o ser adventista. No, 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 no. Es de que yo he tenido que cambiar mis creencias evangélicas porque me di cuenta que estaba errado, ¿no? Ahora, ojalá, de nuevo, yo más bien digo, fabuloso ese capítulo, porque lo que traté de hacer es no poner mis pensamientos acá, sino irnos a lo que está ahí, ¿no?
Entonces, realmente es fabuloso Juan, fabuloso el Señor que nos da esto. Pero de nuevo, yo tengo muchas notas de los otros capítulos porque las enseñanzas han sido fabulosas de todos, ¿no? Entonces, Carlos Campos activó su micrófono. ¿Tiene pregunta, aporte? ¿No? Carlitos, ¿le No, tocó? ahorita, dentro de un ratico ya. Bueno, ¿quién va con pregunta? Yo, Juan David, dale. ¿Quién dijo yo? Jorge. Doctor Jorge Dallida, adelante. Bueno, Alfonsito, pues sobra felicidad a Manuel con esa exposición tan docta que nos ha dado y con esa clase magistral. Gracias, Manuel. Muy interesante. Yo solamente quería decirles yo vivo maravillado con los milagros de Jesús. Ahí Manuel comentó varios de ellos. Hizo ver a los ciegos, hizo curar a los leprosos, y también hay muchos capítulos de paralíticos que se curaron por su acción. Pero cada uno de estos hechos, por ejemplo, respecto a los paralíticos, es interesante que Juan describe la curación de este paralítico que el cual de cierta manera desobedeció y se fue para el otro bando, como bien lo dijo Manuel. No se fue para el bando de Jesús a comentar y a quedar agradado por el milagro que le ha hecho. Ese paralítico nunca había podido ser curado porque a él lo colocaba su familia al lado del lago donde iba a bullir por acción del ángel, pero nunca podía haber sido curado, y eso nos da una enseñanza. Prácticamente es el abandono que le hace la familia a su ser querido. Y pasaron 38 años largos que nunca podía ser curado porque no había quien lo bajara. Contrario a lo que describe Marcos en el capítulo 2, versículos 3 y 4, que a un paralítico que estaba esperando que el Señor llegara, y el Señor estaba en una casa grande, habían cantidad de personas que lo estaban esperando para ser curados. Y a este paralítico los amigos lo subieron por el techo, hicieron un hueco y un gran agujero, lo penetraron allá y lograron llegar hasta donde Jesús, que se dio cuenta de qué se trataba y lo curó. Entonces allí se habla de ese grado de amistad que nos promueve y que hace que los amigos procuren nuestras curaciones y nos cohesionen en amor para lograr ese milagro. Entonces, contrario, los dos efectos de los paralíticos nos enseñan diferentes cosas, y vale la pena hacer la acotación de esto que les estoy comentando. Yo lo estaba mirando de otra manera, Jorge. Yo estaba mirando porque cuando el Señor le pregunta, no tengo quien me meta al estanque, literalmente el paralítico responde como con resignación. Pero mira que aquí hay algo que tal vez Manuel nos hizo mirar ahora, y es que, ponle cuidado, Jesús no le habló del estanque, sino que él presta, o sea, él es con la autoridad. Él no le habló al estanque, no hizo nada diferente a hablar con autoridad. No lo tocó, no hizo nada diferente. O sea, yo decía, wow, él solamente habló, no tocó, no oró, solo habló. El milagro fue un milagro inmediato porque él habló con autoridad, ¿cierto? sí. Entonces no era necesario que lo metieran al estanque, porque es que hubo muchas cosas interesantes que dijiste esta noche, Manuel, muy, muy, muy bueno. Pero lo que yo me quedo con eso, ¿no? Yo nunca lo había mirado, porque el Señor simplemente sanó con autoridad. Ni siquiera fue y lo tocó, ni siquiera oró por él, solamente habló, y habló fue con autoridad. Entonces me parece que lo que tú dices, a veces nosotros pensamos que la persona tiene que tocarla, que tienen que llevarla, o como decía ahora, hablaba anteriormente, que la familia lo mandó, no lo dejó. No, yo creo que es la relación que tú tienes que tener con el Señor, la creencia que tiene que ser que alguien te toque, no solamente una palabra es suficiente para que Dios actúe en la vida de una persona. Sí, doctor Él habla Gio, con autoridad. es que el Señor premia la fe, justamente. Ese hombre tenía mucha fe, y el otro paralítico también. Entonces, a esos él los curaba. Por ejemplo, a la mujer que le tocó el manto, que estaba en una multitud también, y ella solamente se acercó por detrás y le tocó el manto, pero con una fe tan grande que él la percató y la curó inmediatamente. Sí, sí, y algunas veces las personas se acostumbran a estar ahí, ¿no? Como que la enfermedad se comporta como una zona de confort, ¿no? Ya me tocó esto y... Exacto.
Y ahí está. Se premia el esfuerzo. Pastor Sergio, adelante. Bueno, Manuel, la verdad que espectacular. ¿Qué puedo decirte? No puedo decir otra cosa. Sí, la verdad que te felicito. Sé que vas a decir con tu humildad, es el Señor, ya lo sé, pero bueno, hay preparación atrás y eres un letrado en todo lo que nos has enseñado. Pero hay algo que es disruptivo y que me gusta de todo lo que has expuesto, ¿no? Y que es justamente que el pecado es también creencias falsas, ¿no? Y los fariseos eran especialistas en esto, ¿no? Es decir, los fariseos eran especialistas en tener creencias falsas. Y el Señor Jesús viene a romper todas estas creencias. Y bueno, yo me quedo con tantas cosas, me he anotado, mira, aquí tengo un montón de anotaciones, me las llevo con tu autorización para utilizarla en los mensajes. Ahí tiene Alfonsito también. Pero quería traer esta reflexión, ¿no? Tratando de aportar algo más de todo el tesoro que has puesto en el día de hoy. Muchas veces hacemos cosas que a la vista del ser humano son buenas, pero que no son la voluntad del Señor. Si no son la voluntad del Señor, son creencias falsas y también es pecado. Entonces, a veces nosotros haciendo cosas que creemos que son buenas, podemos estar pecando, ¿no? Entonces, bueno, quería aportar esto por la importancia de estar siempre centrados en Cristo Jesús y que Cristo nos muestre el camino y nos muestre la voluntad del Padre, porque es a través de Él que lo vamos a lograr, porque Juan 14:6 dice que para llegar al Padre el único camino es Jesucristo, ¿no? Así que bueno, quería aportar eso, que muchas veces teniendo en nuestros pensamientos creencia falsa de que estamos haciendo cosas buenas, hacemos la voluntad del Padre y eso no es así, entonces estamos pecando. Así que bueno, quería simplemente aportar esto. Algo que vemos a través de los, digamos, la mujer samaritana, lo que pasó con ella después, y muchas otras personas que sí recibieron ese toque, es viene una proyección emocional, intelectual, espiritual. O sea, el deseo de Dios para mí es que todo lo que Él creó en mí se pueda proyectar. Y yo lo que veo es que a veces, por lo menos todos hemos encontrado personas que no, no pueden mantener una relación, no pueden mantener una relación con alguien, ¿no? Y cuando pones a ver, es por algunas creencias, siempre va a ser eso, por las creencias. Cuando Dios, cuando Jesús realmente empieza a gobernar, Él empieza a sanar mis creencias. Yo una vez estaba hablando con un hombre, 72 años, y estábamos en un proceso de mentoreo, de coaching, de todo eso con él, y un día el hombre como que quedó así con una cara de espanto, me dijo, "Ah, ahora me doy cuenta". Le digo, ¿qué? Me dice, mira, cuando yo tenía 10 años, yo crecí en un pueblo, mi papá dijo, yo tengo un hermano de 12 años, 2 años mayor. Mi papá dijo, voy a ir al pueblo, tengo que traer algo, necesito que uno de ustedes venga a ayudarme. Y yo dije, papá, yo voy. Y papá me dijo, no, tú no puedes, tu hermano sí porque él es más fuerte. Dice, esas palabras de mi papá se metieron dentro de mí. Dice, 4 matrimonios he destruido. Llegué a tener mucho, conquisté mucho, pero me di cuenta que los últimos 62 años he vivido para probarle a mi papá que yo sí podía, que yo sí podía. Entonces, y el hombre se dio cuenta porque empezó a ver que Dios, su padre, un padre perfecto, que lo amaba, no importaba, que él no tenía que tratar de agradar este padre estaba agradado en él ya. Entonces, creo que lo que No, vemos no, no tenía que demostrar nada. no tenía que demostrar nada. Y pasó toda una vida. Entonces, por eso es que la Biblia pone, y Jesús pone tanto énfasis en las creencias, tanto, en qué creo de Él. ¿Por qué? Porque de nuevo, el diablo lo usa para apartar mis ojos del deseo del Padre perfecto, Claro, que quiere, claro. quiere darme su amor. Porque el amor, la palabra de Dios dice eso, ¿no? En Romanos 2 dice que es el amor de Dios, el favor de Dios el que guía al arrepentimiento, nunca la condenación. O sea, cuando recibimos ese amor de Dios, más queremos acercarnos, o sea, más queremos, wow, este Dios lo que hace por mí. Entonces, y ahí empezamos nosotros como seres humanos a cambiar. Empieza a cambiar el genio, empieza a cambiar las codependencias, empieza a cambiar las adicciones, empiezan a cambiar muchas cosas, la ira, porque nos damos cuenta que ya no depende de nosotros, que este Padre me cuida, que no, o sea, que el futuro no depende de mí. Yo hago mi parte, pero realmente Él está a cargo. Él está. O sea, cuando empiezo a verlo de esa manera, de nuevo decía Padre amoroso, perfecto. Jesús dice el Padre y yo somos, y el Jesús es el que pues promete estar conmigo hasta el final. Entonces, por eso es importante, creo, las creencias. Y ese capítulo sobre todo lo muestra. Es que de la manera en que Juan escribe y narra, nos muestra
cómo es posible, como el paralítico que representa un segmento de la sociedad, un segmento de persona, o este líder perfecto, religioso, pastor, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que Jesús fue el que también dijo en Mateo, dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice, en ese tiempo unos vendrán y tocarán, Señor, déjanos entrar al cielo. Está en Mateo capítulo 7. Dice, ¿quién eres? Dice, no, pues yo, Manuel Zárate, yo prediqué, pregúntale a los hombres de valor, yo era pastor, yo fui policía, yo qué no, cosas buenas hice, yo sané en tu nombre, no, 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 no te conozco, no, no estás acá. O sea, ¿por qué? Porque es posible tener todas esas creencias, ¿no? Y Jesús, en su sabiduría, no nos dio como ejemplo, él dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos la hallan. Y escogió un grupo de personas para ponerlas en el camino ancho que lleva a la perdición, a la destrucción, y escogió líderes cristianos que sanaban, que predicaban. Entonces, miren, ¿se acuerdan de Ruanda, la película Hotel Ruanda? En Ruanda hubo un genocidio, en 100 días murieron más de 1 millón de personas. Los mataron niños, ancianos, los mataban con machetes, con palos, con todo. Fue horrible eso y la película lo muestra bien. Lo curioso es que un mes antes del genocidio, una revista mundial de misiones había dicho que Ruanda era 92% cristiana, cristiana evangélica. 92%. ¿Y qué hizo esas creencias? Porque curiosamente dicen que muchos iban cantando himnos y matando gente con machete, ¿no? Entonces, de nuevo, y ahí es donde es un llamado de cautela a que realmente es lo único que purifica mis creencias es un amor incondicional a Jesús. Donde le digo, estoy dispuesto a que me cambie lo que tenga que cambiar, por favor, entra en lo más profundo de mi alma, sana cosas que no se han salado en 50 años, muéstrame por qué estoy actuando así, muéstrame. Y en su amor, Él lo va haciendo, ¿no? Y va quitando esas cosas para que yo sea un ser más libre, siempre, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Señores, Por por eso favor, acuérdate no. lo que hablábamos en el capítulo 3 que el ser Totalmente. precede al hacer. Sí. Y tú diste un ejemplo de un papá, y me acuerdo del autor del libro La Cabaña y de la película La Cabaña, en una entrevista que le dieron, él tenía como 65 años, y él da algún ejemplo parecido al tuyo. Él dice, duré 50 años para poderle quitar el rostro de mi papá y poder ver el rostro de papá Dios. Mm, ujú. O sea, la deuda emocional es algo que aparta también el corazón de Dios, la gente Totalmente. cuando no trabaja. Adelante, John Wilson. Activa tu micrófono. Bueno, muy buenas noches y gracias a Miguel por esta presentación y a Manuel, perdón. Bueno, una inquietud grande. Dice la palabra que había una multitud de enfermos, una multitud de enfermos. Si había una multitud ahí era porque estaban creyendo o porque, mi pregunta es, ¿alguien había sido sanado en ese estanque antes de que Jesucristo llegara ahí a sanar a este paralítico? Eh, Esa es una pregunta, ¿cierto? Y la otra es, bueno, Jesucristo se paró ahí, pues al ver que ellos tenían esa fe de que iban a ser sanados, tal vez ya Jesucristo había sanado a más de uno, pero no se había hecho presente ahí, y por eso ellos creían. Entonces, llega Jesucristo y se para ahí, y con esa multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, de todo había ahí, Jesucristo llegar y no sanar sino a una sola persona. Entonces, eh, tal vez leyendo algunos comentarios se podría dar uno cuenta de que muchos de esos enfermos que estaban en ese estanque, que era una multitud grande, pues al ver la sanidad de Jesucristo sobre ese paralítico, lo siguieron muchos y muy seguramente muchos de esos que habían en el estanque alcanzaron la sanidad, porque pues todos corrían detrás porque sanó a un paralítico y todos lo buscaron. Eh, no sé cuál será el comentario del predicador de esta noche frente a la pregunta y frente a las conclusiones que Sí. estoy sacando.
Claro, John Wilson, y muy bien, chévere que hagas ese ejercicio. Una de las cosas que uno hace para tratar de entender, se llama la hermenéutica, la interpretación de la Biblia, es tener cuidado de no discutir desde el silencio. O sea, nada nos indica era una creencia, nada nos indica que alguien había sido sanado. Nada no hay en el texto, nada nos indica que otros siguieron a Jesús. Nada nos indica eso. ¿Qué nos indica? Que Jesús tenía un propósito con cada cosa que hacía. Él dijo, yo solo hago lo que mi padre me pide que haga, yo solo digo lo que mi padre me dice, que escucho a mi padre decir. Y él era muy, o sea, él no daba puntadas sin dedar, él tenía todo muy bien planeado. Jesús sana a uno y curiosamente le dice, ¿sabes qué? Agarra tu lecho y vete, porque él sabía lo que eso iba a lograr. Si el hombre se hubiera ido solo, sin el lecho, los fariseos no hubieran dicho nada, era uno más caminando en el templo, pero llevaba su lecho. Eso es lo que ellos veían, estaba trabajando, o sea, estaba llevando la bicicleta en el hombro, estaba llevando, o sea, La ropita. la ropita la tenía ahí colgada. O sea, eso es lo que Jesús, de nuevo, Utiliza. lo que vemos es la intencionalidad de Jesús. De nuevo, en la Biblia en ninguna parte los ángeles acuérdate que era una creencia religiosa romana y griega, ¿no? Que los ángeles hacían eso, sanaban, todas estas cosas, y adoraban a los ángeles. En la Biblia lo prohíbe que adoremos a los ángeles y la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles sanan. Jesús es el que sana. Usa seres humanos, sí, para sanar, como usó a los discípulos, como nos puede usar a nosotros y todo. Entonces, no podemos discutir del silencio porque eso es una conjetura que no la podemos Especulando. probar. Sí. Pero lo que sí podemos probar es que Jesús tenía un propósito, escogió a este hombre para despertar a Bueno, los fariseos, o sea, para crear el conflicto, porque le dice, lleva tu lecho. O sea, imagínense uno 38 años ahí acostado en eso, lo último que quiere es tocar esa manta, no quiere salir corriendo. Pero de nuevo, eso es lo que tenemos que ver. La imaginación lo usamos para elaborar en lo que el texto nos da. Bueno, Pero Jorge Mora activó su micrófono y ya vamos con Julio Arbey. Jorge Mora. Bueno, yo nada más que, bueno, igual que como lo ha hecho el resto, felicitar a Manuel, de verdad da gusto escuchar toda la explicación y escuchar las respuestas a las preguntas que le hemos hecho. Eh, Esta última particularmente muy buena respuesta, porque muchas veces esperamos respuestas de lo que pensamos que no se dicen, ¿verdad? Y hay una particularidad en eso. Yo me, una primera cosa que dijo don Manuel, al principio, cuando empezó la explicación, que es cómo Jesús nos reta el status quo. em, y nos pone a prueba, nos pone a prueba constantemente y nos saca y nos mueve el piso y decimos, bueno, somos personas que yo me comparo con los que estaban enfermos, es decir, eh, a veces sentimos que estamos muy bien y no, es más bien que estamos en una zona de muchísimo confort y viene un socollón y nos dice, no, señor, no estás bien, te falta hacer esto, esto y esto. Inclínese, ore, inclínese, soporte, inclínese y verás el cambio. Y, y hoy fue como anillo al dedo la explicación. Y le agradezco muchísimo porque me aclaró muchos puntos de los que tenía, de los que tenía ahí en duda. gracias a Dios, no, sí, es que la aventura, le llama la aventura de la fe, ¿no? Porque ninguno de nosotros crecemos durante los tiempos de confort, crecemos durante los tiempos de prueba. No nos Así gusta, pero es. cuando miramos hacia atrás vemos que ahí hubo los momentos de crecimiento más fuertes. Y sí, o sea, dicen uno generalmente está saliendo de una crisis, descansando de una o entrando en otra, ¿no? Entonces, Sí. y ahí es donde, pero como agarrados del Señor no, es simplemente su capacitación, Él simplemente nos está entrenando, nos está llevando como él, ¿no? Ese Mm. entrenador. Y nada más para terminar, me encantaría escuchar porque Alfonsito dijo al inicio que su tesis fue sobre el liderazgo de Jesús. Me gustaría tener la posibilidad, bueno, si no es posible que usted la vaya a explicar en algún momento, que ojalá así se dé, eh,
poderla leer. Pensamiento y liderazgo de Jesús, Y ¿verdad, Manuel? liderazgo, sí, me No, 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 gustaría, no. si es Yo, posible leerlo en Claro. algún lado, si no va a tener la posibilidad. Está publicada y la puedo mandar. Lo que pasa es que es en inglés y es técnica. Entonces no es tan fácil porque tenía que ser una tesis secular, no cristiana. Entonces, lo Mm, que yo quería probar es que los pensamientos de Jesús no eran solo para el domingo en la mañana, sino para la vida de lunes a viernes. Entonces, por eso yo mm. paso mucho tiempo enseñando en universidades o he dado muchas charlas en lugares donde no lugares cristianos, porque pues creo que lo que Jesús da nos ayuda a guiar la empresa, nos ayuda a guiar la familia, nos ayuda a guiar todo lo que hacemos. precisamente un PhD es eso, ¿no? Es probar una tesis y Sí, tenías que separarte del tema sí, cristiano para hacerlo como Ah, una ya. persona secular total, Bueno, para el total. doctorado. Dale, Julito. bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muy, muy espectacular. Eh, Me quedé aterrado porque yo siempre tenía el concepto de que Juan era el discípulo amado, pero con lo que tú nos acabas de decir, pues yo quedé, yo quedé completamente porque de la manera como tú lo metes a uno en el contexto, o sea, como que te metes allá en la historia, te vas, te transportas. Y sí, definitivamente aquí estoy buscando porque pues todos teníamos pensado eso, pero sí, él mismo se escribió que él era el discípulo amado. Entonces, de verdad que me dejaste impactado con eso. Y lo otro que quiero de pronto que me aclares un poquito, yo te voy a pedir esta aclaración, no tanto por mí, sino porque yo tengo una responsabilidad muy grande con este grupo desde hace 15 días, 15 años que se fundó. Wow. Y es que esto es como una cirugía a corazón abierto. En este grupo de hombres de valor hay bebés espirituales, hay hombres ya un poco más maduros y hay otros suficientemente maduros. Entonces, cuando nosotros abrimos el grupo para que vengan a compartirnos de la palabra, pues por experiencia queremos estar muy seguros de que el que va a compartir la palabra no le va a hacer daño al corazón de estos hombres y a las creencias de lo que estos hombres tienen. Como te digo, los bebés, los un poco más maduros y los que son muy maduros. Entonces, yo, si hay algo de lo que yo sé que yo tengo esa responsabilidad con este grupo y con Dios, es cuidar el corazón y la mente de estos hombres que están aquí, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me expliques otra vez un poquito cuando hablaste del pecado, porque tú dijiste que el pecado no es como lo vemos los hombres, sino que exprésame un poquito de eso y cuando tú lo cuentes, yo le voy a transmitir aquí a este grupo qué dice la palabra con respecto al pecado. Entonces, Claro. por favor, ¿nos Algo que, repites esa parte? sí, algo que, ahí yo creo que podemos ver el video ahora sí, Alfonso, pero ven, digo antes de ese video y es esto. Cuando nosotros escuchamos, hay una palabra en el mundo físico que explica lo que explica la palabra gemartía en el griego, ¿no? Que se perdió el significado. Cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer, así sea un pequeño carcinoma en la piel o un melanoma, es igual que un melanoma, o sea, la palabra cáncer ya es, ya nos pone. Lo que la Biblia quiere mostrar con la palabra pecado es que todos nosotros somos o sea, nacemos en pecado, tenemos pecado y el pecado, o sea, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Entiendes? O sea, no es la acción, sino que ya nacemos. Es como si tú ves un cedro grande, la semilla de cedro es así, ¿no? Pero tú coges dos semillas de cedro, las plantas, una saca cedro, la otra no. Pero antes de plantarla acá, las dos tienen el mismo potencial de hacer todo lo que está en el cedro, para hacer un cedro. Ujú. Lo que la Biblia enseña es que todos nosotros nacemos con ese potencial del pecado, la maldad dentro de nosotros. Ese es el pecado, ¿no? Ok. Es toda esa maldad por la que Jesús tuvo que morir. ¿Ok? Pero lo que los judíos no pensaban ellos decían, ah, miren, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago esto, yo soy bueno. Jesús quiere mostrar, no, 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 tú eres tan pecador como la otra semilla. Lo que pasa es que la otra semilla entró en contacto con ciertas circunstancias
que le llevaron a ciertas acciones. Pero tú eres tan malo como el otro. Por eso, ¿se acuerdan cuando vino el publicano y el fariseo y el publicano dice, Señor, perdóname, se golpea el pecho, perdóname, yo es que me toca hacer esto, yo sé que está mal, perdón, Señor, perdón. Y el fariseo dice, Señor, gracias que yo no soy como este publicano. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos se fue a su casa justificado? Ujú, El que reconocía su maldad. Entonces, lo que digo es, la palabra hamartía, que es la palabra griega, el significado se perdió a través del tiempo y ahora nosotros solo lo vemos como ciertas acciones. Pero la cosa es que como nacemos con esa maldad, con la tendencia a la maldad, por eso Jesús viene y lo que hace es, viene, triunfa sobre eso y se mete dentro de mi corazón, dentro de la semilla, para ayudarme a controlar el efecto del pecado mientras estoy acá. ujú. Pero Perfecto. ahí hay un video muy bueno que explica eso y Alfonso lo tienes. Que podemos Ujú. terminar con eso, que sería muy bueno. Yo le quería, pues más que todo a la audiencia aquí de Hombres de Valor relacionado con este tema del pecado, es que en Santiago 1:12 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Ujú, ni él tienta a nadie. ujú. Y Pablo dijo. aquí viene la clave, señores, y es donde literalmente tenemos que ir a buscar en la palabra, porque en la palabra lo dice todo, sino que cada uno es tentado cuando en su propia, Según mire la palabrita clave aquí, concupiscencia. concupiscencia, ¿sí? Ujú. Entonces a mí me hubiera gustado preguntarle a un bebé espiritual, si lo hay aquí en este grupo, ¿qué significa para ustedes la concupiscencia? Porque cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, que es de pronto cuando tú dices, Manuel, que uno nace con ese pecado, pero realmente, listo, nacemos en pecado, pero es más lo que nosotros maquinamos aquí en nuestra mente, porque aquí estamos nosotros seduciendo esa mente y eso se convierte en concupiscencia. Por eso cuando uno está deseando una mujer que no es la de uno, cuando uno está maquinando aquí, mire, es atraído y seducido. La palabra clave es la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia después ha concebido. ¿Sí ve? O sea, ya después de que es concebido, es desarrollada la concupiscencia, concibe algo, da luz al pecado. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacerle esta aclaración al grupo de hombres para que tengan claro eso. Y el pecado siendo consumado, ¿qué sigue? Muerte. La muerte. ¿Sí ves? Que es el estar lejos de Dios, porque con Dios uno no puede estar con Dios y pecando. Entonces, es muy importante esta palabra de Santiago 1:12, donde está el 12, el 13, el 14 y el 15, para que ahí podamos entender bien dónde es que se origina el pecado, en esa concupiscencia que hay aquí en nosotros cuando empezamos a maquilarla. Y literalmente lo empezamos como a disfrutar, ¿no? Pero bueno, no, quería simplemente porque Muy me dejó bueno. esa duda del pecado Sí. y aclarárselo a todos y yo sé que especialmente Gio y yo tenemos que estar muy pendiente de hombres que llegan así como tú, que son hombres que escudriñan mucho, que tienen mucho discernimiento, pero tenemos que estar ahí muy pendientes porque como te digo, esto es a Total, corazón abierto. Esto es total. aquí a corazón abierto porque es impresionante como los hombres escuchan algo y dicen, no, es que yo escuché esto y de un hombre y yo lo creo 100%. Sí, no, Así que total. muchas gracias, Manuel. No, no, Eh, no. Y es que mira, ese concepto de nuevo, como todos los de la Biblia, son tan profundos que a veces cuando uno nomás toca la superficie crea más confusión que aclaración. Toca pasar Ujú. mucho tiempo a veces con eso, ¿no? Pero no sé si hay tiempo de ese video porque explica muy bien el concepto bíblico del pecado. Yo creo que eh, hay que ponerlo, listo, ok. Entonces Alfonsito. vamos con el video. Gio, ¿sí me comprendiste lo que quise transmitir? Perfecto, Total, perfecto. total, sí. Perfecto, estuvo súper bien. Yo voy a complementar algo, pero no, con lo que tú dijiste, estábamos como conectados. Perfecto. Yo creo que la presentación amerita para que nos volvemos un poquito el tiempo, estamos un poquito Sí, pasados. sí, sí, El sí, sí, video sí. dura 6 minutos, pero es que la verdad que amerita. Así que les voy a compartir el video
y volvemos de nuevo. Un momentico, voy acá que lo tengo listo. Le doy aquí compartir sonido. Voy con el video y voy acá. Acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas. Sí, está bien, Alfonso. Como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea kata y la palabra griega hamartia. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana.
Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Stop. Listo. Bueno, ahí nos queda salta la pregunta, Manuel, y es el tema del espíritu de concupiscencia, del cual habla el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que ese espíritu de concupiscencia lo tenemos interno. Uy, espérate, un segundo, que esto es... es que se me quedó disparado el YouTube. Entonces estaba diciendo que el espíritu de concupiscencia del que habla Pablo es como si nosotros tuviéramos ese diablito adentro ahí medio dormido, ¿no? Y en cualquier momento lo despertamos. Una de las cosas que me llamó la atención de tu presentación es que el propósito del diablo es que deje de experimentar el amor de Dios. Lo entiendo de esta manera, a ver si lo entendí bien. Cuando nosotros dejamos de experimentar el amor de Dios es cuando viene, por ejemplo, una enfermedad grave y nosotros nos peleamos con Dios, decimos estoy peleado con Dios y quedamos vulnerables al pecado. ¿De acuerdo? De muchas maneras. Yo creo que el primer paso, y ahí es de lo que está hablando también Julio, hay todo un estudio en la Biblia que es la anatomía del pecado, o sea, la antropología del pecado. Cómo es que ocurre entre nosotros que está la concupiscencia, están las transgresiones, están todas estas cosas que, como el video explicaba, que es muy bueno. Eh, el proceso empieza con el diablo hablándome y engañándome. Acuérdate que, de nuevo, en la Biblia pecado es pensar que estoy bien a veces cuando estoy mal. No solo las acciones es el pecado, no solo es eso. Por eso, digamos, Romanos capítulo 1 menciona 20 pecados, solo 2 son de índole sexual. Otros, y dice aún más, menciona unos más fuertes aún, más duros aún, y por lo menos falta de amor. Entonces, el pecado me engaña de tal manera que yo digo, yo soy bueno porque yo no le fallo a mi esposa, pero estoy pagándole mal a mis empleados. Estoy engañando en la cantidad de material que dije que iba a entregar. O sea, esa es la naturaleza del pecado, que me engaña de una manera tan vil, ¿no? Uno a veces no me ha pasado, yo llego a alguna compañía, a alguna empresa y cuando todos hablan de una persona que es la peor y es una persona cristiana, eso le predica a todos, pero no sirve, no se sacrifica por otros, ¿no? Entonces, por eso el concepto del pecado es tan fuerte que ninguno nos escapamos. Y ahí es donde Vea, Dios, sí. les comparto lo que dice la IA de la concupiscencia. Dice, la concupiscencia en general se refiere al deseo desordenado o excesivo de placeres sensuales o materiales, especialmente los relacionados con el cuerpo. En el contexto del cristianismo, particularmente en la doctrina, bueno, es un deseo, es algo que, por eso él dice en su palabra, empezando, que Dios no tenta a nadie, ¿sí? Ujú. Porque hay gente que acusa de que Dios nos hizo a nosotros como unos seres pecadores, que para qué nos hizo con esa atracción hacia el pecado. Pero la concupiscencia es lo que nosotros empezamos así, como cuando nosotros podemos sentir ganas de tener sexo, claro que sí, pero ¿con quién? Con nuestra esposa. Pero cuando nosotros empezamos a querer imaginarnos el sexo con otra mujer que no es nuestra esposa, entonces ahí es donde se empieza a desarrollar ese pecado, Las esa maquinaciones, concupiscencia. se maquinan. Y si usted trabaja y trabaja con eso, entonces se empieza a embarazar hasta que da a luz el pecado.
Ujú. ¿Y por Señores, dónde entra todo? Por los ojitos. Por eso señores, cualquiera se Interesante. mira. O sea, hay bre- muchísimos ejemplos que se pueden. Alvarito está levantando la mano. sí, brevemente porque el tiempo se nos vino encima. Ya nos fue, Alvarito, sí. Freddy y cierra Fernando con oración. Dale, Álvaro. Activa tu micrófono, Álvaro, porque ahí sí perdemos 30 segundos valiosos. Dale, Y, activa tu micrófono. Y luego Yo con- Freddy y va Fernando. de y todo, Carlos. quiero dar mi conclusión si es la correcta. Cuando Manuel explica el pecado, ahí está como confrontando que nadie es santo, que unos creen que porque no pecan, porque no adulteran, porque no toman, porque no tienen ninguna adicción de droga, que porque los pecados que más el humano piensa, ¿sí? Son santos y que no pecan, que el pecado abarca demasiadas cosas más grandes y que continuamente tenemos que estar, porque eso los abarcamos como los más graves. Pero él habla muy claro ahí de las creencias, habla de otras cosas, que no solamente lo que es pecado sexual, lo que es pecado moral, lo que son adicciones. Es lo que yo entendí en el mensaje de él. ¿Está correcto o no? O sea, no Sí, hay sí, sí. ninguno santo. Sí, No, sí, no hay. no hay. Por Hay eso, sí, no somos no santos. Sí, es que Y no nos creamos ninguno santo que porque yo no hago esto, yo soy santo y no necesito purificarme todos los días y estar a cuentas con Dios. ¿Es lo correcto que usted habló? sí, claro, Así es. sí, claro, sí. claro, Dale, Alvarito, es que realmente el que le coloca el valor al pecado es el hombre, no Dios. Ujú. Exactamente. dale, Manuel. No, sí, muy bien, Alvarito. Lo que pasa es que digamos, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando partimos de eso, cambia en mí, me da una actitud de que yo tengo, la palabra de Dios dice que Él es el que crea en nosotros el querer como el Como el hacer. hacer. O sea, yo tengo que venir y decirle, Dios, no soy nada sin ti. O sea, todo en mí me lleva a fallar. Todo en mí me lleva a fallar. Todo en mí, todo en mí de una u otra manera. Un día es El mejor deseando test es el Espíritu Santo, que Él me redarguye, así sea la Exacto, cosa más leve que haga. claro, Este es claro, como el filtro que me quita la santidad que yo creo que soy. total, ¿Sí? total. Pablo también lo decía, ¿no, Manuel? Lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Por Sí, qué? sí. Que el Es, Él pecado mora en habita en mí. mí, sí, el mota en mí el pecado. Sí, es, y ahí es donde, digamos, lo que vemos en el video, se los recomiendo, se llama The Bible Project, el proyecto de la Biblia, tiene muy buenas explicaciones como esas. La importancia es lo que debe generar en mí. Lo que debe generar en mí es ese espíritu que dice, Señor, todo es por ti. Es tu gracia. O sea, cuando no peco, no es porque yo no pequé, cuando no peco es por tu gracia, porque tú me frenaste, porque tú sin ti, porque, de nuevo, el salmista David decía, Señor, libérame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, en el capítulo 25, el Salmo 25. Porque de nuevo, yo puedo sentirme muy bien porque hoy vencí sobre estas 3 acciones, pero estoy fallando en estas 10 y ni me doy cuenta. ¿Entiendes? Entonces, Wow. ahí es Es que es muy donde, profundo eso. sí, sí, claro. sí, y el Espíritu de Dios es el que me dice, cuidado con esto, y ahí es donde tengo que estar Y el, viniendo a Dios todo el tiempo, como decía Alvarito, viniendo, Señor, muéstrame, usa, y tengo que estar llenando mi mente, ¿no? De la palabra, de canciones, ¿no? De charlas, continuamente, porque Dios nos habla de muchas maneras y dice, uy, sí, no, uy, eso fui yo, ¿no? Qué difícil es reconocer, fue mi culpa, ¿no? Y entonces, y el Eso. séptimo statement del Padre Nuestro dice, no me dejes caer en tentación y líbranos del maligno. líbrame del mal, Voy todo con lo que las Freddy, Señor. el tiempo, estamos pasados, pero de verdad que esta presentación lo ameritaba. Le pedimos excusas Alfonsito, porque estamos volados del tiempo. Dale. Alfonsito, pero queda flotando en el ambiente de que concupiscencia solamente se refiere a los delitos sexuales. Y No, a no, y los- materiales también. Sí, correcto, es un inmensa Sí, deseo de poseer placeres y bienes materiales. Sí, sí, sí. Es La correcto. es que es muy la profundo. Avaricia, avaricia, la todo eso, sí. sexualidad, o sea, Toda Correcto, sí. clase, Todo, toda todo, clase de pecados. La comida, la la comida también, comida, todo. correcto. Los llamados 7 pecados capitales. Y yo creo que 3 más. Freddy tenía una Dale, pregunta. Freddy, por favor. Bueno, Ah, buenas pero noches a Freddy todos. está por ahí, hombre, qué El bueno grupo, a verlo. Julito, un saludo para todos. Manuel, muchas gracias por la enseñanza y la explicación. Este Project Bible lo escucho cada domingo son buenísimos, es espectacular. Muchas gracias si tú haces parte de ese proyecto.
La pregunta que yo tengo para Manuel es la siguiente, pues es acerca del pecado. La formulé hace 8 días al grupo y digamos que yo vengo en el Señor ha venido revelándome acerca del pecado porque pues yo he venido ya hace más de 15 años en el cristianismo y digamos que pude dejar eh, los vicios, el alcohol, la pornografía, La las infidelidad. infidelidades. Tú nos Bueno, contaste. y he podido pasar una cantidad de pecados y de vicios en mi vida y digamos que a mí lo que me han enseñado siempre en la iglesia es que todo el tiempo hay que buscar que cada vez tenga un poquito menos pecado, que peque menos. Pero Se te fue el audio. Efesios, aló, ¿me Aló. escuchan? Dale, Sí, dale, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. claro. Sí, Dale. sigue, sigue. Leyendo la Biblia en Efesios 1:4, dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es el Padre, el que nos escogió. Y digamos que la forma mía o lo que yo entiendo acerca del pecado, Manuel, ha sido de que yo peco todos los días porque yo les contaba que yo todos los días peco. No, les contaba un solo pecado, la gula, o dos, el dominio propio, la falta de dominio propio. Por la gula se acabó Sodoma y Gomorra, uno de los tres pecados. Entonces, ese es uno de mis pecados diarios y yo les decía, bueno, llevo 47 años, duré sin entender que Jesucristo vino, pues Se te que Él fue el vino audio. y por causa Giovanni me lo explicaba y me decía que por causa de Él tenemos la redención por su sangre y el perdón de los pecados. O sea que no hay nada que yo pueda hacer para dejar de pecar, pero entonces digamos que la forma mía de comunicarme con Dios es todos los días peco y todos los días tengo que ir delante del Padre, como el Salmo 32, y le confieso mis pecados a Yahweh. Y Él me perdonó, Él me perdona y me sana. Ahora entiendo que la sangre del Cordero me perdona de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero la pregunta para Manuel es, eh, pues hasta el mismo Pablo decía, miserable de mí que todo que queriendo hacer lo bueno solo hago lo malo. Decía Pablo y también Pablo decía que el que diga que no peca es un mentiroso. Entonces, en la iglesia no tuve respuesta acerca del pecado. Acá en el grupo obtuve esta respuesta acerca de por medio de la sangre. Sí, el Señor me perdona los pecados pasados, presentes y futuros por medio de su sangre y por medio. La pregunta es cómo manejar la situación del pecado, mirándolo, digamos, de una manera honesta, porque yo no puedo mirar el pecado como algo irreal o sea, yo puedo mentirles a todos ustedes, pero no puedo mentirle a Dios, ni me puedo mentir a mí mismo. Entonces yo tengo que pararme de frente con la realidad, o sea, con la claridad de las cosas y me he parado delante de Dios y le digo, Señor, mira, y no puedo, o sea, y no he podido y no los he podido vencer y es la realidad. Y llevo 15 años y, y entonces el punto es cómo hacer para no permitir que ese pecado que yo como ya sé que tengo la sangre del Cordero, que es la que me perdona los pecados pasados, presentes y futuros, donde entonces yo no diga, no, entonces que como que peco, rezo y empato. Entonces, porque pues digamos que lo pasado, pues pasado. Pero la Lo pregunta, ¿cuál es, presente, Freddy? Freddy, la la pregunta es pregunta, ¿cuál esa. es? ¿Cómo hago, Manuel, para no manejar la situación o cómo la manejo en medio de una teología o de una revelación como la que se me ha dado para no abusar de esa gracia? Mira, eso es como, es la pregunta del millón, es como decir, explícame qué es la inteligencia artificial y tienes 30 segundos. Sí, casi Sí, claro. imposible.
Pero Freddy, yo lo que te diría es esto. Mientras estemos experimentando la tensión interna y nos sintamos mal, esa es la garantía que tenemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Amén. Amén. Porque hoy tú puedes ver algo mal de ti, 10 años adelante vas a mirar hacia atrás y decir, uy, en ese tiempo yo creía que eso era bueno, ahora qué mal lo veo, ¿no? Amén. Entonces, Dios poco a poco nos va revelando, saca a flote cosas nuestras, que debe ser lo que ocurra. Por eso hay gente que se convierte a Jesús y en un año llegan a una madurez espiritual impresionante. Hay gente que lleva 50 años siguiendo a Jesús y no han crecido. ¿Por qué? De nuevo, porque de pronto no han hecho eso de, ok, Señor, la atención que tú estás sintiendo es importante. ¿Por qué? Porque nos evita irnos a los extremos, a volvernos como los fariseos o a volvernos como los libertinos, que todo lo, o sea, o a poner unas reglas así fuertes, decir, yo soy bueno porque logré parar estas 5 acciones pecaminosas y me hace bueno como los fariseos, o los que dicen, ah, no, pues todo es permitido, ya me perdonó Jesús, todo es permitido. No. O sea, la tensión interna, que es la que el Espíritu Santo crea, que es ese, cuidado, eso está mal, no, cuidado. Y entre más camine yo conociendo de Jesús, cerca de Jesús, pues más el Espíritu Santo me va a decir, cuidado con esto, cuidado con esto. Y mira, entre más te acercas a Jesús, antes te molestaba, un ejemplo, antes te molestaba robar. De pronto ya luego te va a molestar tan solo no dar suficiente amor a alguien, y ya te vas a sentir mal. Ay, no. De nuevo, pero como somos seres humanos, el crecimiento espiritual, a veces nos estamos muy cerca y a veces Pablo en el momento más alto de su carrera espiritual dijo, miserable de mí. Dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los romanos, y termino con esto, los romanos castigaban, cuando yo mataba a un romano, tomaban ese cadáver del romano, me lo amarraban a mí con suerda y me ponían ahí, lo dejaban 2, 3 días, imagínense, ese cuerpo empezaba a decaer y empezaban a salir los gusanos y empezaban a comerme a mí. Hasta que mataba Entonces al tipo. Pablo usa esa analogía de decir, así me siento yo, como que hay algo dentro de mí que si no tengo cuidado empieza a causar más, ¿no? Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y me dice, oye, espera, 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 para eso, ven a esto, deja a esa persona, ¿no? Y la comunión con otras personas en la iglesia es importante por eso, porque me ayudan ¿no? Y amistades cercanas que me ayuden también en esos. Freddy, hay mucho que hablar de eso y aquí hay Sí, varias claro. personas que podrían dar Adelante, muchísimo, pero yo creo que ya que el toca. tiempo. Adelante, Fernando. Sí. Amén. Amén, amén, amén. Pues qué bendición haber dicho que el pastor Manuel, el doctor Manuel, nos haya dado este mensaje. Para mí, Manuel, por favor, Manuel. Manuel, para que Manuel ya nos haya dado este mensaje. Para mí fue excepcional. Y me quedo con una frase, la que el Señor te dijo, aprende a ser hijo para que puedas ser padre. El versículo 19 de lo que tú estabas exponiendo, dice una verdad maravillosa. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo. El amor cubrirá multitud de pecados, así que vamos a orar con esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos acerque a Jesús, que nos dé más amor por Él, y porque cuando estamos tan íntimamente ligados al Espíritu Santo y a Jesús, pues vamos a dejar de pecar y la concupiscencia va a quedar en su mínima expresión. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Hoy hemos tenido una noche maravillosa, Señor. Qué mensaje tan hermoso, cómo has traído a tu Hijo, Señor, que es un experto en la palabra de Dios, un hombre que vive, que enseña, que es sabio en la palabra. Gracias por darnos este banquete espiritual. Salimos completamente fortalecidos. Y una cosa quedó en mi corazón, entre más tenga relación con mi Padre, más hijo sea de Dios y más ame sus mandamientos, pues la vida eterna se manifestará más en mí, porque el que honra la palabra de Dios, el que ama la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarán en ese corazón. Y si tú moras en el corazón de estos hombres de valor, pues el pecado no tendrá asidero legal en cada uno de nosotros. Así que, Padre, yo los bendigo y le pido al Espíritu de amor que inunde y que llene cada corazón de estos hombres de valor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, anunciamos. Freddy, una cosita, Freddy, acuérdate que el Amén. principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ok, y muchas personas le temen más que su esposa se entere las cosas que está haciendo, que se entere el mismo Dios. Manuel, gracias. Jorge No, Perdomo va a ustedes. estar el próximo martes con el capítulo 6. Y bueno.
Bueno, cerramos Jorge. hasta aquí nuestra presentación. Con Jorge. No, Jorge muy Perdomo. Jorge Perdomo. Jorge Perdomo oren va por con mí, el capítulo, oren por con el mí capítulo porque dejó 6. la vara muy alta, dejó la vara muy alta. Oren por mí. No. Voy a arrancar Miren, ya a ayunar, ya voy a arrancar a ayunar. No estoy molestando. no. Yo les agradezco porque ustedes me dieron una oportunidad sin conocer mucho de mí, ¿verdad? Que gracias y ojalá que esto, pues, yo me he enriquecido desde que llegué acá a Miami, me unieron a este grupo porque el martes pasado no pude, pero me encanta esto y les El agradezco. premio es para mí, porque yo lo presenté. Sí, señor. Sí, tiene toda la razón. Le ruego a Julio. Jorgito Nayib fue el que presentó a Manuel. Sí, correcto, así fue. Así Sí, fue. sí, sí. Wow. Yo Por conocí a favor. Manuel hace más de. Yo conocí a Manuel hace. Julito es un pupilo muy cercano a Héctor Pardo. Ay, de mi pastor Héctor Pardo, no le puedo Pero creer. Cierro la grabación aquí. Oiga eso. Un momentico, cierro la grabación aquí, pero no se me vayan. Cierro la grabación aquí.